Muy buen día, muy contento de estar aquí compartiendo este apasionante tema que es columna vertebral en la vida de una persona verdaderamente nacida de nuevo eh, y abierta a aprender cómo está diseñada la vida. Hoy quiero que me acompañes en una invocación a ese Dios único, verdadero y Padre nuestro Señor Jesucristo y dador del Espíritu Santo. Amado Dios, venimos una vez más a reunirnos en este lugar virtual para recibir de ti tu sabiduría, tu palabra, tu enseñanza, que prometes que la llevarás a cada uno en tu multiforme gracia para que produzca el efecto para el cual la envías. Gracias, Señor, por enseñarnos a conocerte, por enseñarnos a amarte y sobre todo por enseñarnos a conocer tu amor, la salvación y el depender de ti. Hoy te pido, Señor, que sea una enseñanza que venga del Espíritu, ajena a sabiduría humana, que sea el fluir de tu sabiduría desde las sagradas escrituras, pidiéndote una bendición especial para cada persona, familia, país, ciudad. Hoy levantamos un clamor por todos aquellos compañeros o compañeras que están necesitados de un abrazo de sanidad espiritual, psicológica y en muchos casos, sobre todo física, para que haya un milagro creativo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús como nos lo has enseñado. Quedando pues bajo tu bendición, hoy compartimos tu palabra en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Entrando a nuestro material, entonces vemos eh, cómo crece nuestro ministerio Restauración Ágape Internacional, tanto en los grupos virtuales como presenciales, y muy contentos porque nuestra única motivación es poder eh, expandir las buenas noticias que producen vida y transformación como Jesús lo demandó, lo dejó establecido. Estamos en el año con un énfasis de volver a casa. Y es una casa que no es física, es cuál es tu casa espiritual, dónde está tu familia espiritual, tu familia eterna. Y esto se define bien fácil cuando podemos entender que en nuestro origen fuimos creados por el amor de Dios. Él nos permitió ser convertidos en hijos porque no éramos hijos, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y ese propósito de liderazgo de servicio como embajadores del reino, que también lo establece Romanos 8. Dentro de este seminario de Conociendo al Espíritu Santo, y vamos a nuestro tercer tema, cómo obtener las promesas de Dios. Y es entender que no son promesas humanas, es entender que son promesas de Dios para la vida de cada uno. Y sobre todo es para qué Dios creó las promesas, porque ahí están establecidas y nadie podrá modificarlas. Este apasionante tema, cuando se lleva a la práctica, produce milagros. Entonces, el gran desafío es que le empieces a practicar a través de lo que hoy vamos a aprender. ¿Quién es el justo que vive por fe? Dice la Escritura, ¿no? Dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia, con la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Está diciendo que la obra de Cristo en la cruz nos justificó, porque Él pagó la cuenta, ya no la debemos. Por eso nos llama justos, porque fuimos justificados. Y dice que esa justificación nos da una esperanza que no defrauda, pero aparte de eso dice que es por la fe en la gracia. Gracia es lo que Dios nos regala por amor. Es bien importante tener en cuenta cada vez que nos encontramos la palabra gracia. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea, Dios nos ha advertido que la vida aquí en la tierra, como lo he dicho muchas veces, es un entrenamiento de alto nivel y es al atravesar tribulaciones, al conquistar desafíos, al atravesar pruebas que aún las llama pruebas de fuego. Y precisamente una de sus promesas dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Y la esperanza no avergüenza, porque Dios no nos incumple, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando ya tenemos a Jesús resucitado en nuestro interior, en nuestro espíritu, entonces es a través del Espíritu Santo que empezamos a vivir esta gran aventura. La persona justa, o sea, ya fue justificada y nació de nuevo, se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios. Hace convenios, pactos y los guarda. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios y se arrepiente rápidamente cuando falla, pero sigue intentando ese camino hacia la santidad, no por fuerza humana, es por la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a repasar esta definición como base para lo que viene adelante. Certeza es la ausencia de duda y las dudas se resuelven por la verdad de Dios, ya que hay una garantía que el Espíritu Santo nos lleva a conocer toda la verdad y es la verdad de Dios. Es la verdad pura, absoluta, inmodificable, eterna, porque no es humana. Muchas veces me han dicho que al hablar de verdad absoluta, me dicen, Carlos, pero es que nadie la tiene. Toda la razón. Ningún hombre la tiene. Dios sí. Y la evidencia de ese Dios es lo creado, es lo diseñado, de lo cual habló tanto el diseño original. Y convicción es la ausencia de miedo. Si yo estoy convencido, no tengo miedo. Pero la convicción viene por la garantía del amor de Dios, que dice que su amor echa fuera el temor, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Nunca. Entonces, caminar por fe es una vida donde vamos resolviendo las dudas y los miedos a través de la verdad de Dios y del amor de Dios. Ese es un hombre que camina por fe. De manera que eh, dice Romanos 10:17, y es la que comienza, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y agrega, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta garantía dice, lo que le pidamos conforme a su voluntad. Cuando le pedimos cosas que no violan los principios espirituales, cuando hacemos oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Entonces los justos viviremos por la fe, lo dice en Habacuc, en Romanos, en Hebreos. Pero ¿cómo hacer crecer la fe? Romanos 10:17 dice que la fe
es por el oír. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo oímos? Por la meditación de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estableciendo estos principios de entrada, entonces podemos entrar a la parte de las promesas de Dios para tu vida. Dios dejó establecidas todas las promesas para todas las necesidades que tenemos. Y miremos lo siguiente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Quiero ser enfático. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ahí está el anclaje entre la promesa y la obediencia. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ya están allí. Hay una abundancia. Los curiosos de la Biblia dicen que hay más de 37,000 promesas en ella, que ya están dadas. El punto es cómo logramos que esas promesas se vuelvan realidad. Pues vamos a verlo. Estas promesas hacen posible. Sin esas promesas no sería posible. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. O sea, las promesas nos llevan a recibir las riquezas del reino, a recibir lo sobrenatural, a recibir ese oportuno socorro y esa consolación del Espíritu, esa ayuda infalible de Dios cuando Él promete, nunca te dejaré ni te desampararé, nunca. Pero además de eso, nos capacita ¿para qué? Dice, para escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Mira cómo este pasaje es tan increíble. O sea, sin vivir las promesas y sin obtener las promesas, voy a tener una vida incompleta, llena de sufrimiento, de estar sobreviviendo por esfuerzos humanos, intentándolo aquí y allá. Y esto es lo que ve uno todo el tiempo. Las personas, ¿qué me invento? ¿De qué vivo? ¿Cómo hago entonces para? Allí está escrito. Dios es el proveedor, el ayudador, el que nos entrega cada día completo, el milagro de cada día que Él nos regala. Pero por otro lado nos capacita para escapar de la corrupción del mundo. Observemos esta parte, escapar de la corrupción no es de las cosas que yo digo me gustan o no me gustan, porque no se trata de si me siento o no me siento bien, se trata de los necesarios para mi vida. Y los necesarios están regidos por sus principios y valores y están regidos por sus mandamientos. De manera que se siente una libertad especial al entender que estamos libres de la corrupción del mundo si vivimos a través de la naturaleza divina que opera en nosotros a través de sus promesas. Dice 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos necesitamos dinero, pero yo no puedo amar el dinero. Yo no puedo darle el primer lugar. Allí donde se trabajan hasta los domingos, largas horas en la noche, no hay días de descanso, porque tengo que tener dinero para poder triunfar, es muy complicado. Manténgase libre del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. O sea que Dios nos entrega cada día lo que necesitamos. Cada día ya está garantizado. Cada día el Señor nos va entregando lo que necesitamos para ese día. La vida Dios la diseñó soltando el pasado y no teniendo ansiedad por el futuro, sino viviendo un día a la vez, un día a la vez.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces nos vamos dando cuenta que las promesas de Dios se van volviendo realidad en nuestra vida y podemos testificar, decir, Dios me dio esto, Dios me dio aquello, Dios me sacó del pozo cenagoso. Eh, Puedo ir testificando las maravillas que Dios nos va dando a cada uno. De manera que dice el que se acerca a Dios. Estar cerca es en intimidad con Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, podríamos hacer una gran pregunta en este momento. ¿Cómo en nuestra intimidad con Dios, nuestros diálogos con Dios, nuestro tiempo con Dios, y es sostenible, es diariamente? Mi vida es una vida en Cristo, en su guía, en su amor, en su protección, en sus sorpresas de darnos las recompensas y las promesas. Acordémonos también como en el libro de Hebreos dice que debemos fijar los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea, no solo es el autor, sino también el que hace que la fe se vuelva realidad, el consumador. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios y caminamos obteniendo las promesas, aparece la realidad que nos entrega Jesús de esa ayuda, de ese oportuno socorro. Aquí quiero hacer una pausa para decir lo siguiente. Cuando le pidamos a Dios que nos ayude en algo, hay que pedírselo en la promesa. Señor, tengo esta situación, necesito que se resuelva porque tú me has prometido tal cosa y la pido en el nombre de Jesús. Pero yo no debo decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Amado Dios, que por favor me salga esto, me salga lo otro, que pueda tener esto o aquello. Eso debo dejárselo a Él que me lo entregue. Que Él resuelva mis situaciones, porque la forma en que Él las resuelve es una forma buena, agradable y perfecta. Allí está la diferencia entre las oraciones ineficaces y las oraciones que producen resultados. Entonces, el poder de la fe está en sus promesas. La fe debe tener un poder que hace que las promesas se vuelvan realidad. Pido también que les sean iluminados los ojos del entendimiento. O sea, se requiere sabiduría que viene de Dios y que Él la diseñó para cada uno de nosotros, para que sepan a qué es, a qué debemos nosotros esperar a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Dice, a esa esperanza que Él nos llama, la esperanza que no defrauda. Dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? La grandeza de su poder a nuestro favor. No es con esfuerzos humanos, no es con sabiduría humana, es con su poder. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. O sea, el mismo poder del Espíritu Santo con que levantó a Jesús es el poder que ha depositado en nosotros para que se produzcan las cosas. Pues Dios no es injusto. Dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Ah, las promesas también tienen que ver con la obediencia del servicio. Dios nos ha enviado a ser sus mensajeros. Dios nos ha enviado a servirle a Él, siendo de bendición para muchos.
donde Jesús dice es mejor dar que recibir y servir que ser servido. Entonces, si quiero acceder a sus grandes y preciosísimas promesas, son recompensas también por esa forma como le servimos a Dios. Y si cómo han demostrado su amor al servirle a otros creyentes como todavía lo hacen. Tremenda pregunta de esta mañana. ¿Tú le sirves a Dios? ¿En qué parte, en qué lugar, de qué manera, de qué forma? Hay tres elementos en el servicio a Dios. El primero es la oración. El segundo es aportando también un soporte financiero para extender las misiones, extender la obra. Tenemos un llamado, está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, de cómo apoyar la obra. Y el tercero, sirviendo dentro de la obra de Dios. Son los tres elementos de los embajadores del reino. Y es un llamado para todos. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Llegamos a la llave, llegamos al punto, a la revelación, al diamante. Dice que cuando nosotros nos deleitamos en la obediencia, aprendemos que mediante el poder de la fe y la paciencia heredamos las promesas. La herencia se recibe cuando la persona ha muerto. Y Jesús murió y nos dejó la herencia. ¿La herencia de qué? De todas las riquezas del reino. Somos coherederos con Cristo de todas sus riquezas que se expresan en nuestra vida y se vuelven realidad a través de la fe y la paciencia. Entonces, si hacemos aquí un pequeño alto, entendemos que la fe y la paciencia son la llave maestra para obtener las promesas. O sea, una vida sin dudas y sin miedo. Y la paciencia es la ciencia de la paz, donde vivo en paz esperando que Dios me entregue cada día lo que Él me va a entregar. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo lo que desees debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso y perfecto en el tiempo del Señor. Y eso se llama paciencia. Me levanto cada día a recibir lo que Dios ya tiene determinado para entregarme cada día. Si yo me enfoco en esto, en levantarme con gratitud, y a recibir lo que me va entregando sin estarme quejando, ni renegando, ni estresándome, ni en ansiedad, sino cada día viene completo. Entonces la fe y la paciencia me permiten tener una vida apacible en el espíritu. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente cambiaría de parecer. Si esto no nos da certeza, entonces, ¿qué nos puede dar seguridad? Juró y agregó algo, dice, por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio, qué lindo vivir la vida bajo el refugio de Dios, bajo sus alas. Él dice que él cuida a sus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de las alas. ¿Recuerdan el Salmo 91? Dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo ese amor del Omnipotente. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, una esperanza que no defrauda. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través
de esa cortina del santuario interior de Dios. Está hablando aquí de cuando en 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, se caerá el velo. O sea, podemos entrar en la intimidad con Él. Ancla firme y confiable para el alma. Un ancla sirve para que las embarcaciones no sean arrastradas por las tormentas en el mar, ya que habla de las tormentas del alma. Entonces, ¿qué es el alma? Los pensamientos, las emociones y las decisiones. Pienso, siento y actúo. Y cuando llega el conflicto, cuando llega la dificultad, ¿qué es lo que se altera? Los pensamientos, las emociones, las decisiones. Pero si yo anclo mis pensamientos y anclo mis emociones y anclo mis decisiones, no en lo que estoy viendo afuera, que es la circunstancia difícil, etcétera, que quiere sacarme a la angustia, la depresión y la ansiedad, sino que anclo mis pensamientos, emociones y decisiones en su promesa y su juramento, entonces voy a vivir en paz esperando el momento perfecto en que Dios me entrega el resultado de las promesas. Hay una infinidad de modelos de aprendizaje de cómo obtener las promesas por el poder de la fe. La mayoría de estos están en Hebreos 11, que es la galería de los héroes de la fe. Y vamos a recorrer algunos. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces esto se sigue cumpliendo. Cuando yo tengo una necesidad y no estoy viendo la respuesta, no se está resolviendo, la debo construir donde no se ve, o sea, por fe. Fe es la certeza de lo que espero, no ha llegado todavía la convicción de lo que no veo. Allí es el lugar de la construcción. Entonces entro en la presencia de Dios y con Él construyo las respuestas. En paz, en gozo, en esperanza. Y eso nos forma. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Entonces mira que a Dios le agradó la ofrenda de Abel por su corazón, no por lo que valía la ofrenda, por su corazón, por la generosidad y el gozo con que Abel ofrendó, llevó su presencia delante de Dios. ¿Cómo estoy llevando mi corazón cuando voy por las promesas? Llevo un corazón arrepentido, limpio, al día, primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tengo mi corazón preparado para ir y entrar en la presencia de Dios. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Dice que Enoc caminó con el Señor muchos años, no recuerdo exactamente cuánto, más de 300 años. Todos los días vivía con Dios, vivía, lo conocía, hasta que un día Dios le dijo, voy a transponerte a la eternidad sin que veas muerte. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo también fue llevado al tercer cielo? Entonces allí están semejantes riquezas y espacios sobrenaturales para disfrutarlos. ¿Qué cosa sobrenatural has vivido que pudieras contar o testificar hoy? Si no es así, estás viviendo una religión, no una relación productiva. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Parece ser que Noé se gastó 120 años construyendo el arca
en un lugar donde nunca había llovido, interpretan algunos teólogos. Eso no se llama fe. Me imagino todos aquellos que se burlaban de Noé, ¿no? Es decir, ese viejito loco que está construyendo esa arca ahí en el desierto, en el lugar donde estaba. Esto ocurrió en la Mesopotamia. Y entonces, cuando empezó a llover y le empezó a llegar el agua a los tobillos a la gente, ya empezaron a ver a don Noé como alguien respetable, aspirando a subirse en la barca. Una analogía linda con lo del diluvio es la salvación hoy en día. Estamos viendo un diluvio de pecado, un diluvio de una generación perversa, de una generación antivalores, que lo había advertido el apóstol Pablo. Dijo, al final de los tiempos vivirán en medio de una generación perversa y corrupta, pero en Jesús no debemos temer. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Tan lindo esto, obedecer a Dios sin saber el resultado, sin saber a dónde va a llegar, porque todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Por qué creen que Dios nos llama bienaventurados? Porque el que se mete en una aventura con Cristo no sabe qué le va a pasar ni a dónde va a llegar, pero esa aventura es buena. Continuamos. Fue por la fe que hasta Sara, siendo ya de avanzada edad y estéril, creyó con que Dios cumpliría su promesa y le dio su hijo. Así haya tenido dificultades de la fe, pero al final creyó. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Qué tremenda prueba. Yo no me imagino colocando a una de mis hijas en un altar para degollarla porque Dios lo pidió. Pero Abraham conocía tanto a Dios que él sabía que aún si lo sacrificara, Dios lo resucitaría. Él le dijo a los que lo acompañaron, espérenme aquí, voy con mi hijo y regresaremos. Qué palabra de fe tan increíble. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado por la fe. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos gustan, que han sido normalizadas en nuestra cultura? Pero eso no tiene nada de malo. Como dicen los niños, todo el mundo lo hace. A eso es que tenemos que morir. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguir, murieron todos ahogados. Por la fe se abrió el mar. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Por la fe. ¿Cuáles son tus murallas? ¿Cuáles son tus barreras, tus dificultades? Se derriban por la fe. ¿Y cómo se derriban? A través de obtener las promesas. ¿Y cómo se obtienen las promesas? Por la fe y la paciencia. ¿Cuánto más les tengo que decir? Agrega el libro de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Y recibieron lo que Dios le había prometido. ¿Podrías contarle a alguien que has recibido producto de que Dios te lo prometió? ¿O nunca habíamos pensado en las promesas? ¿Nunca nos las habían enseñado? Pues bueno, a partir de hoy podemos irnos a deleitarnos de aprender la práctica de la fe y la paciencia
para obtener las promesas. Tremendo entrenamiento con un ancla para que nuestros pensamientos, emociones y decisiones no se desvíen a la ansiedad, a la angustia, al miedo, al temor, sino el juramento y la promesa nos hacen estar firmes en que Dios cumple lo que nos promete. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La gracia, el amor, la fidelidad, la perfección eterna de Dios en sus hijos es donde debemos pararnos, no en las circunstancias. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, decía el apóstol Pablo. Bástate quiere decir, no necesitas absolutamente nada más. Bástate mi gracia. Espero que podamos trabajar poderosamente este tema, poder contarles a otros lo que es la vida de fe y de paciencia a través de obtener las promesas. Busquemos las promesas. Hay cantidades de promesas allí en su palabra. Una de ellas dice en el Salmo 37, 4, 5, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Tremenda promesa. ¿Y qué nos pide? Deleítate, entrégale, confía y viene el resultado. Amado Dios, te damos gracias por todo esto que nos has enseñado hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo escribas en nuestra mente y lo grabes en nuestro corazón y que podamos testificar que hoy recibimos esta enseñanza que activa nuestra fe y nos lleva a poder fijar los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y poder vivir cada día completo a través de las promesas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos perdón por nuestra poca fe, pero te pedimos que nos ayudes. Trae, Señor, esta bendición de sanidad para cada uno de aquellos compañeros, hermanos en Cristo que están pasando por situaciones difíciles. Hoy queremos, Señor, pedirte que te glorifiques en cada una de ellas o de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.